Bueno, hoy es una fecha muy especial, es 8 de diciembre. Está con nosotros el sacerdote José Alberto Alfonso. ¿Cómo estás, José? Bienvenido, buen día. Bueno, buen día a ustedes, a la audiencia. ¿Qué significado tiene el 8 de diciembre en la creencia católica? Y para nosotros los que creemos es el comienzo de la promesa que Dios hizo a nuestros primeros padres cuando estaban en el paraíso y pecaron, se dieron cuenta que estaban desnudos. La promesa de redimirlos. Y María fue preparada justamente por Dios para que sea la madre de aquel que venía a redimirnos, que es Jesús. Corrientes que también son cristianas, pero son anti-María, cuestionan este tema. Sí, no solo que se pierden. Con lo hermoso con tener una madre, ¿no? Yo digo, si yo desearía tener mi madre terrena y está espiritualmente, ¿cómo no voy a querer tener la madre de aquel que me la entregó en la cruz? Cuando mira al discípulo dice, hijo, ahí tiene a tu madre, madre, ahí tiene a tu hijo. Pero cada uno es libre y uno respeta, ¿no? Pero un Jesús sin María me parece que es medio poco entendible para mí ver desde mi fe católica, apostólica y romana, ¿no es cierto? No, por supuesto. Pero respeto la libertad de cada uno, ¿no? Claro, pero era una acotación nada sí. más. Fundamentalmente, entonces, es la fecha de inicio de algo a lo cual vamos a llegar conversando más adelante. ¿Algún otro detalle sobre el 8 de diciembre? Es así. ¿Por qué Inmaculada? Porque tuvo la gracia de nacer sin las manchas del pecado original, por supuesto, no sufrir las consecuencias que ese pecado trae, que es el dolor y la muerte, ¿no? Y la debilidad ante la tentación. Es como que ella fue librada en razón de lo que iba a llegar a ser, la madre del Verbo. El Verbo se hace carne, decía un santo, se hizo pequeño, la palabra se abrevió para que nosotros podíamos acercarnos a ella, tan pequeña que en un pesebre, pero puede hacerse esa realidad, hacerse pequeño, hacerse nada, porque la Virgen cuando fue invitada a ser la madre respondió con total libertad, si quiero, a pesar de que se sentía la pequeña, la esclava, ¿no? Recordanos ese momento. Sí, cuando fue del arcángel, ¿no? Del arcángel, pero primero sería lindo decir 2 o 3 cositas antes de María, ¿no? Yo digo que María tuvo que convertirse al plan de Dios. Porque si uno le escucha a María después del saludo del ángel, ¿no? Cuando le dice el ángel si quería ser la madre, ella había hecho un voto de castidad. Ella quería ser toda de Dios. Toda la mujer hebrea soñaba con ser madre. ¿Por qué? Porque el no poder tener hijos era como considerarse maldita, porque de una de ellas iba a surgir el Mesías, el que iba a venir a liberar al pueblo de Israel. Y todos querían ser la mujer es madre. Claro. Por eso sufrían tanto cuando eran estériles. Por eso vemos a Ana que está en el templo rezando, que el sacerdote le confunde que estaba borracha, le dice a esta hora, no, estoy rezando, pidiendo la gracia de la fertilidad, porque soy estéril y yo también quiero ser madre. Y madre del Mesías. Claro, y Ana tuvo este profeta tan importante, ¿no es cierto?, que nació, que fue Samuel, que se creció en el templo. ¿Te acuerdas que dice que estaba durmiendo y escucha Samuel, Samuel, y va a Elí, que era el sumo sacerdote, y dice, aquí estoy porque me llamaste. No, hijo, yo no te llamé. Y se acostó de vuelta y sintió, y era Dios que lo estaba llamando. Y bueno, todas las mujeres querían, incluso un rey hizo un voto una vez, y prometió sacrificar, si ganaba la batalla, al primer ser que apareciera. ¿Y quién apareció? La hija. Y entonces, cuando ve la cara, le dice, padre, ¿perdí en la batalla? No, es que hice un voto y tengo que cumplirlo. Y tuviste que vos ser hija mía quien me saliste a recibir. Y bueno, cumple tu voto, le dice, pero antes deja ir a llorar mi virginidad. Así que se fue a llorar su virginidad, el hecho de no poder llegar a ser madre, que le iban a sacrificar, y después vino para que la sacrificara. ¿Por qué? Porque estaba esa promesa de Dios, de esa línea iba a surgir. Ahora, pero viniendo de Dios, sí. Voy a usar palabras que puede usar un ateo. ¿Cómo se puede comprender esa crueldad? Y porque era al principio. Yo te voy a contar una anécdota una vez. Una señora hizo una promesa a San Nicolás de Bari, de donar 100 pesos si su hija se curaba. Y bueno, yo estaba en la catedral de vicario y vino a traer esa promesa a cumplir. Y entonces yo la vi, que no era una mujer pudiente, era una pobre, venía con su hija. Y le digo, pues señora, a usted le hace falta esta plata. Me dice, no, pues yo hice una promesa y tengo que cumplirla. Bueno, por eso está, digo,
Dios ya sabe. No, yo quiero entregar estos 100 pesos para que, en agradecimiento, porque mi hija se curó. Y entonces yo la miro y le digo, vamos a hacer una cosa. Usted me entrega los 100 pesos a mí, me lo da, ya está, lo entregó, y yo se lo regalo. ¿Quiere? Ah, bueno. Claro. Entonces fue así, es decir, antes la gente era de palabra, nuestros padres eran de palabra. Vos iba a pedir fiado y no pedían ninguna garantía, nada, porque sabés que... No, en absoluto. En esa época, imagínate que había prometido eso el rey, sacrificar a la primera persona que venía. Y bueno, y también Dios respeta tanto nuestra libertad, que si yo puedo estar pronto a asesinar a mi mejor amigo y no me va a sacar el arma de la mano, me va a dar esa libertad y después me juzgará y me dará cuenta, ¿no? Pero Dios respeta mi libertad. Ricardo. No, estaba pensando adelantarme y hablar del arcángel, ¿no? La presencia del arcángel, la importancia en definitiva que tuvo. Sí, a mí me encanta porque tuvieron muchas actuaciones de arcángel en el pueblo de Israel. Pero antes de ir a María fue a Zacarías, Claro. que le anuncia que su mujer, a pesar de que era viejita, Isabel, iba a ser la madre del precursor. No entendía la palabra que significa precursor, de aquel que iba a anunciar al Mesías. Sí. Y bueno, y después que Zacarías, pobre, quedó mudo porque dudó, se le aparece a María y le pregunta también, dice, Dios me manda para preguntarte si quieres ser la madre de mi Señor. Y María le dice, ¿cómo puede ser? Dice, yo no convivo con ningún hombre. Si bien estaba desposada con José, ella había hecho el propósito de su voto de castidad, de ser toda de Dios. Y dice, ella dice, pero si es la voluntad de Dios, aquí está su esclava, que se haga en mí según su palabra. Y el verbo dice que la cubre el Espíritu Santo. Y ahí es donde el arcángel le chusmea, ¿no? Tu prima Isabel, a pesar de su vejez, está embarazada. Y vemos el ejemplo de la servidora, porque esa se presenta como la servidora del Señor. ¿Cómo manifiesta María que era su servidora? Poniéndose al servicio de la prima que le estaba necesitando. Estamos hablando con el sacerdote José Alberto Alfonso, que en este momento está destinado en la Emilia. Ya vamos a entrar en ese tema de las dos etapas importantes. ¿Por qué la elección del día 8 de diciembre? ¿Hay alguna explicación la fecha? Se cree que es el día del nacimiento. El nacimiento del 8 de septiembre, pero algo especial. Fue la anunciación a Ana, que vendría a ser la madre. Pero fue el 8 de diciembre. Claro, sí, el 8 de septiembre. Festejaban el nacimiento el 8 de septiembre. Como que algo especial, no sé por qué. La verdad que en este momento tendría que... Pero el 8 celebramos el Día de la Inmaculada Concepción. Es decir, esa mujer que fue preparada por Dios para que sea la madre de su hijo acá en la tierra. Y corredentora también. ¿Sí? Claro. ¿Por qué? Porque lo acompañó desde el pesebre a la cruz. Y cuando estaba en la cruz, es ahí cuando nos la entrega por madre y le dice al discípulo, tu madre, tu hijo. Y va a estar con los primeros discípulos cuando la iglesia estaba encerrada por temor, esperando la promesa del Espíritu Santo. Por eso también nosotros decimos madre de la iglesia. Ella es la madre de la iglesia, porque estuvo junto a los apóstoles. Y esto dio origen al 28 de diciembre. Ese fue el primer martirio. Sí, porque a partir de que cuando Herodes se da cuenta que los reyes se lo habían engañado, que no volvieron a pasar para decirle el lugar donde estaba el Mesías para irlo a matar más tranquilo, mandó a matar a todos los niños inocentes. Claro. Y se cumple una profecía que decía que ¿por qué no se quiere calmar esta mujer? Porque le mataron a sus hijos y ya no vive. Raquel, dice Raquel, ¿por qué Raquel grita? ¿Por qué Raquel se desespera? Porque le mataron a sus hijos y ya no vive. Sin embargo, nacía aquel que era la vida, el verbo. Pasamos al tema de la Emilia. ¿En qué año fuiste por primera vez a la Emilia destinado? Por primera vez fue cuando me ordené de cura. En octubre me ordené y me nombraron vicario de la parroquia de San Antonio, aquí en San Nicolás, y la Emilia. Así que yo tenía que estar acompañando a los dos sacerdotes. Las dos funciones. ¿Pero por qué? Porque acá en San Antonio no había casa parroquial. Claro. Había una sola habitación y estaba el párroco. Entonces yo dormía en la Emilia, en la casa parroquial, la ayudaba del párroco del lugar, y después atendía a la gente de ahí y después volvía. ¿Qué hace el vicario? El vicario es como el párroco, pero no toma responsabilidades. Vos podés ejercer todo tu ministerio ahí sin preocuparte de los gastos, de la luz, del gas. El párroco tiene que preocupar todo eso, ¿no? Que para mí fue un tiempo de gracia porque aprendí a ser cura
Y también libre de toda esa responsabilidad que tiene el cura también como... Ahora, te tocó una población pequeña, pero vos venís también de una población pequeña, ¿no? Sí, sí, Santa Lucía, que ahora el 13 celebramos nuestra fiesta patronal, la patrona de la vista, Santa Lucía, Ajá. que pertenece al partido de San Pedro, provincia de Buenos Aires, y sí, seremos 3.000, 4.000 habitantes. En una época fue una localidad importante porque era un lugar donde se reparaban las máquinas de trenes y también donde se hacía el cambio personal entre Rosario y Buenos Aires. Estaban las comunas de los maquinistas y de los guardas. Y los talleres que arreglaban las Claro, que eso le daba vida. Sí, después cuando se cerró el ferrocarril desapareció un montón de familias, se tuvo que ir porque quedó sin trabajo. Y cuando salís del seminario, el primer destino, ¿cuál fue? Bueno, la Emilia, sí, sí, sí. Ajá. Y bueno, ¿Encontrabas alguna similitud con el pueblo de origen tuyo? En cuanto a las costumbres. No, porque este pueblo surge a través de una fábrica, ¿no? Uh-huh. Y entonces era un pueblo de gente que vino a laburar y de distintas culturas. Y entonces no había nada. En cambio, yo creo que Santa Lucía comenzó con la estación de trenes, ¿eh? Entonces la gente empezó a acercarse más a esa zona y se formó el pueblo. El pueblo surge a partir de la estación de trenes. Uh-huh. Y todos los que se iban integrando se lo íbamos conociendo. Claro, como la Emilia surge a través de una fábrica. Sí, ahí de trenes. Uh-huh. Y bueno, y es distinta la distribución. Por ejemplo, en espacios yo digo que es como la capital, pero después, porque las casas tienen mucho más espacio, es decir, en los terrenos la mayoría son de 25 por 50, la manzana eran, ponerle 8 familias, y después capaz que había 2 o 3 manzanas libres. En cambio la Emilia está un montonadito. Ahora no, pues se atendió por los barrios, ¿viste? Claro, más compacto era todo. Y nos conocíamos todos. Destornaba una punta y te saludaba de la otra punta. Y esa primera instancia en la Emilia, ¿qué tiempo duró, José? Un año, porque después me mandaron de vicario a la parroquia San Vicente en Pergamino, y ahí estuve un año, y me fui un año a Rojas. Y bueno, hay una explicación, por mi espíritu de rebeldía. Entonces, Rojas es una ciudad también muy hermosa, muy bonita, cerca de Junín, sí. Y de Pergamino, entre Pergamino y Junín. Ahí estuviste como párroco. No, vicario. Como vicario. Yo después de un par de años fui nombrado administrador parroquial de San Cayetano, de ahí me trasladan a la Emilia como párroco en el 96, y ahí comienza a surgir todo el tema de la misericordia, que podemos hablar, con la ciudad del cuadro de Jesús Misericordioso, que está ahí, que es el patrono del nuevo santuario. Ya vamos a llegar, justamente queríamos ver. Y estuviste un año y ausente, ¿cuánto? Hasta el retorno de la segunda vez. Y bueno, yo estuve ahí volví en el 93, estuve 3 meses. Volví en el 95, fin del 95, y me quedé hasta el 2002. Después me trasladaron para Pergamino, 1 año y 3 meses, y volví de párroco a San Cayetano, y ahí estuve 12 años. Y ahora hace 3 años, del 2015, que estoy en la Emilia, pero no solo como párroco de la parroquia del Perpetuo Socorro, sino que después se creó el santuario. Y ahí llegamos. Sí. Yo me asombré cuando me pidieron este año que les escribiera y les leyera unas cositas que tenían que ver con un trabajo que están haciendo ahí en la parroquia, que necesitaban ayuda de la gente. Y cuando me denominaron, lo que pasa es que ahora se llama Santuario Misericordioso La Emilia. ¿Cómo llega todo esto y qué significa? Bueno, con la llegada del cuadro, que fue en el año 96... ¿Qué cuadro? De Jesús Misericordioso. Es una devoción que surge en Bolonia a partir de una religiosa que comienza a recibir mensaje donde invita al mundo a confiar en el amor de Dios. Por eso la frase es: Jesús, en ti confío. Dice esta santa, que ahora es santa, que Juan Pablo II la canonizó. Juan Pablo vivió la época de Faustina también, porque Faustina nace en el 1905, muere en el 38, claro. Y Juan Pablo II nace en el 20. Él conocía mucho esa devoción, incluso esta devoción sufrió, después que murió Santa Faustina, encontraron unos diarios que ella había escrito, y por malas traducciones estuvo prohibida esa devoción por 10 años. Y que, sí.
todas las cosas son probadas. Y Diaño y el Wojtyła, cuando llegó a ser el primado de Polonia, hace todo un estudio y bueno, porque estaba permitido difundir la imagen, pero no los mensajes. Bueno, pasó algo así medio parecido como en San Nicolás, que podemos tener una gran devoción a la Virgen, creer todo lo que dijo, pero los mensajes pasaron a un segundo lugar, como que ya no es lo más importante. Y yo creo que también es como cuando uno es chico necesita la teta de la madre y después cuando... Pero eso está siempre sujeto a revisión. ¿Está sujeto a revisión? Sí, por eso acá también pasó que en un tiempo publicaban, un tiempo se dejaron de publicar. Eran otras épocas en Polonia también, ¿no? Claro, sí, después de la guerra, después viste todo el Partido Comunista. Claro. Y bueno, y a partir de ahí surge esta devoción que se pide misericordia para uno y el mundo entero. Es decir, lo principal es pedir misericordia para uno y para el mundo entero. Y Jesús mismo le dice a Faustina que es como una tabla de salvación que Dios pone al mundo para que antes que llegue el tiempo final, el hombre pueda recibir la gracia del perdón. Después que pase este tiempo de gracia va a venir el tiempo de la justicia de Dios. Y en el tiempo de la justicia es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque el justo juez va a pedir cuenta de cada cosa. En cambio ahora dice, si vos confías en la misericordia de Dios, el día del juicio, en vez de ser un justo juez, va a ser un padre amoroso. Es decir, que te recibe a su casa. Y bueno, por lo menos yo prefiero la imagen de ese padre amoroso que me abraza apenas llegue, por más que llegue todo embarrado por mi pecado, y no un justo juez que me va a dar de acuerdo a mi obra, ¿no? Perdón, sí, no, dale. Este cuadro llegó a la Emilia. Sí. Está en la capilla de la Emilia, que todos conocemos. Sí. Y esto hace que de allí pase a ser un santuario. Claro, por la veneración. La veneración a Jesús y misericordioso. La gente comenzó a venir de distintos lugares, incluso yo les contaba antes de comenzar el programa, de Paraguay, de Uruguay, incluso gente de Perú vino a hacer el retiro de la misericordia, porque se fue difundiendo. Nosotros llevamos imágenes, réplicas de este cuadro a muchos lugares, es decir, distribuimos imágenes en todos lados y en todos lados creció acá en Argentina, incluso la devoción. Y si uno pregunta cuáles son las devociones que más crecieron, fue María del Rosario de San Nicolás, después sigue Jesús Misericordioso y después otras devociones como la de Satanudo y San Expedito que crecieron. En algún momento de esta etapa, es decir, que surge la llegada del cuadro y la denominación de santuario misericordioso, generó en líneas generales una aceptación total de los católicos, o hubo sectores que no participaban, desconfiaban de esto. Si es que se puede lo hay. A ver. Por ejemplo, hay comunidades católicas diocesanas que no saben de la existencia de este santuario, de nuestra querida diócesis de San Nicolás, porque sus párrocos no le anunciaron a la gente: vamos a recibir la gracia de tener un nuevo santuario en nuestra iglesia diocesana, que es una gracia de Dios. ¿Es una suerte de competencia esto? Celos pastorales, diría yo. Celos pastorales, mirá, para un título, Sí, Ricardo. Celos pastorales, es decir, yo me acuerdo que una señora le comenta al párroco, dice: ¿qué estamos haciendo nosotros acá? El obispo está quedando un santuario. Y sé lo que le contestó el párroco, no voy a dar el nombre, podría haber dicho blanco es, gallina lo pone y frito se come, ¿no? Pero que seguramente me están escuchando, le dijo: es un capricho del Padre José. Y yo le digo: ¿cómo si la iglesia se muere por capricho? Yo no creo en esa iglesia. Alguien que muere para redimirnos, cree una iglesia para salvar alma y que lo pongamos por capricho. ¿Y eso te tomó de sorpresa cuando la designación que hizo el obispo, y quién era en ese momento? Era Monseñor Cardelli, y sí, yo tuve que volver a la Emilia en el 2015. Me acuerdo que estábamos en la fiesta patronal del barrio de Las Mellizas, y yo le pedí a una señora que era de la comunidad una foto de una capilla que yo había estado ahí, y ha sido partícipe de que se termine esa capilla para tener como recuerdo. Y a los 3 días el obispo me llama, que me necesitaba hablar urgente, y justamente era para decirme que tenía que volver a la Emilia y hacerme cargo de la parroquia. ¿Y que ya a partir de ese momento era santuario? No. 2015. Y entonces, cuando yo acepto, me dice: mira, el Papa va a proclamar un año de misericordia, yo quiero que ese lugar sea sede de jubilar, templo jubilar. Consagra el templo
una celebración que se hace como templo jubilar, donde uno podía ganar las gracias, la indulgencia de ese año santo. Y 3 meses habrán pasado, el obispo me dice, mira, ¿cómo gustaría crear este lugar que sea un santuario de Jesús misericordioso? ¿Por qué? Porque toda esta devoción comienza con Juan Pablo II, que vuelve a permitir que se lean los mensajes, beatifica a Santa Faustina, la canoniza, y él va a morir justo el día antes de la fiesta de la misericordia. El Papa que abrió el camino para que esta devoción, incluso él reafirma esta devoción creando esa hermosa encíclica Dios rico en misericordia. El Papa Juan Pablo II fue la primera encíclica. ¿Qué ceremonia especial se realizó el día que consagraron el santuario? Mira, ese día se lee el decreto de la creación del santuario, se nombra al párroco y al rector. Ese día me tuvo que el obispo renovar como párroco de la parroquia del Perpetuo Socorro y primer rector del santuario. Y una ceremonia muy especial, ¿no? Porque ahí se invita a gente que ha participado de este hecho que creciera. Por ejemplo, los que nos donaron el cuadro, gente que estuvo en los movimientos, en el primer movimiento, cuando empezamos a trabajar difundiendo la misericordia, y también algunos peregrinos de otros lugares que comenzaron a venir, y una devoción que surgió de la nada, porque ni pensamos recibir un cuadro, nada. Se fueron dando hechos. ¿Cómo toma la comunidad de la Emilia este hecho de ser el santuario? Recién ahora... Porque esto moviliza un montón de cosas. Están tomando conciencia, ¿no? Porque vos fíjate que cuando comienza el tiempo del año santo, y era templo jubilar, venía mucha gente de afuera a tomar gracia y mucha gente de la Emilia no iba. ¿Por desconocimiento? ¿O No por sé, qué? no podría poner un adjetivo porque sería que yo sé porque la causa, no, desconozco Nadie la causa. profeta. Pero después, te voy a contar algunas cositas que fueron sucediendo, ¿no? Cuando se crea el santuario, se creó en el 16, mucha gente de afuera fue, muy poca gente de la Emilia, más de los barrios sí fue, del pueblo muy poca gente. Y bueno, ese año del 16 fue un año de mucha prueba para mí en lo personal, muchas preguntas sin respuesta, porque no entendía una comunidad que se había levantado, que habían hecho el retiro de la misericordia de casi 600 personas, no aceptaran esto con alegría y gozo. Claro, era una incongruencia, ¿no? Claro, o no sé. Y bueno, empezaron a pasar cosas, ¿no? Que yo me ponía delante del Santísimo y le decía, Señor, hablame vos, porque yo no entiendo esto. Nos regalan la gracia de un santuario y no nos damos cuenta. ¿Te sentiste impotente ante ese problema? Me sentí nada, ¿no? Y que a lo mejor no hubiese sido la mejor pieza que Dios utilizó para que eso sea una realidad. Yo a veces me pregunto humanamente si era digno yo de haber sido instrumento, de recibir el cuadro la primera vez y de que eso se quede el santuario estando yo ahí en ese lugar. Ahora, pero Dios hace las cosas. Dime, dinos sí. a nosotros sí, y a todo el público, la diferencia entre parroquia y santuario. Pero hablamos de lo bueno y bondadoso que es tener un santuario, pero ¿qué diferencia entre la parroquia y el santuario? Bueno, que la parroquia es una jurisdicción, un espacio. Por ejemplo, la parroquia de la Emilia abarca a Meguino hasta el camino que va el arroyo, de allá en el Puerto Figueredo, ese camino. Ah, sí, exacto. El arroyo del medio y la autopista. Y el santuario no tiene jurisdicción, el santuario es la casa de todos. Todo el que viene a su casa. Es decir, no hay una jurisdicción. Por eso en el santuario generalmente no hay, por ejemplo, catequesis como hay en las parroquias. Sí, bien, hay chicos que toman su primera comunión porque hacen promesa, puede algún adulto, pero parece, no es como una parroquia que esa es la misión, evangelizar. Es un lugar donde vamos todos. El crecimiento de las devociones, me decías vos, se dio marcadamente entre ellos la Virgen del Rosario. Sí. ¿Cómo se fue enterando la feligresía de este cambio de posición, de este crecimiento que tuvo de parroquia a santuario la Emilia?
Primero el que ve que podía ser fue el obispo que lo creó, ¿no es cierto? Monseñor Cardelli, que él vio que despertó devoción, surgió todo este movimiento que es la familia de la misericordia, y que el Papa nos regalaba un año especial, porque los años santos son cada 25 años. Se había celebrado un año santo, tenían el 25, porque para el 2000 fue el año santo. Claro. Él creó un año especial de gracia, que lo llamó el año de la misericordia. Y si nosotros tenemos esta devoción acá, yo siento que esto tiene que ser santuario. Y bueno, y creó el santuario. Pero yo te decía, no fue muy acertado, como todas las cosas de Dios, que se dio cuenta que había nacido el Mesías y que el Mesías estaba creciendo entre ellos hasta que Jesús fue a la boda de Caná y cambió el agua en vino. Estuvo ahí, estuvo 30 y pico de años, Dios metido en medio del pueblo, y solamente María, José y algunos doctores de la ley que cuando tenía 12 años sus apóstoles. Se puso a hablar ahí, le dijo. Pero después cuando llega la hora que están invitados a una boda, ahí se dan cuenta. Ahora, perdón, Miguel, no, preguntaba porque me quedé pensando en el tema que hablamos previamente. No solo participa en la decisión, en este caso Monseñor Cardelli, sino nos contabas que esto también tiene un acto civil, podemos llamarlo así, yendo a la Cámara de Diputados. Y senadores pidiendo una autorización, informándoles también, ¿viste? Que se va a crear un santuario en la diócesis de San Nicolás, en determinado lugar, y bueno, y eso tiene que como que autorizar. Y ya, no, aprobar enseguida, porque en cuestión de casi 20 días se creó el santuario. No, digo porque mucha gente, como me parece que a nosotros nos pasó, no sabíamos que también participaba la autoridad civil. Sí, porque vos fíjate que cambia la situación de la Emilia. Es tierra sagrada. Claro. Es decir, el santuario hace que la Emilia, si bien era conocida por la fábrica de tela, ahora porque está la fábrica esta que repara armas moto, también ahora es santuario, es un lugar especial. Yo dos cositas quiero preguntarte. Primero, ¿ha sido un esfuerzo para vos después que se designa santuario tratar de reevangelizar a muchos que descreían de eso? Sí, aparte yo denuncié muchas veces mis humillantes de que Dios iba a probarnos con algo por nuestra dureza de corazón. Incluso Dios me mostró algunas cosas que iban a suceder, que las compartí con varios amigos y pedí mucha oración por el Facebook porque eso veía que se venía algo y pasó lo que pasó, que fue la inundación, las terribles inundaciones. Claro. La segunda pregunta es, sé que en este momento tenemos que entrar en el terreno material, el grupo de apoyo de la Emilia, donde están muchachos amigos míos, muchachos veteranos como yo, que están ayudándote para un trabajo dentro de las instalaciones. ¿Qué es lo que necesitas? Lo que nosotros hicimos fue reparar el salón comunitario, porque como santuario empezamos a necesitar más espacio, es decir, un lugar donde puedan venir peregrinos y pernotar un rato, por ejemplo, poder comer, poder descansar un rato. Claro. Y bueno, y como era techo de fibrocemento, con el tiempo se fue rompiendo y no pudimos organizar nada porque dependíamos de la situación climática. Claro. Y bueno, hice una campaña, los primeros en ofrecer una mano fue la Escuela 18, la directora, Laurita, hizo un bingo para que nosotros juntáramos para empezar a arreglar algo ahí. ¿Ya está en marcha la obra? Sí, ya le cambiamos parte del techo, ahora falta las terminaciones. Y bueno, pero después comprar todo para poder poner mesas, sillas, cocina. José, y para ayudar a esta obra, el que esté escuchando y así quiere hacerlo, ¿con quién debe comunicarse? ¿Contigo? Sí, puede ser en la parroquia, y después un grupo, nos apoyó mucho el grupo Emiliano, Apoyo Emiliano, y un grupo que se formó en la parroquia de gente que quiere colaborar para que la obra se lleve adelante. Ricardo, la última porque se nos va el tiempo. Sí, bueno, espero que tengan mucha cantidad de feligreses y partícipes de este nuevo acontecer religioso, ¿no? Sí, yo creo que es una gracia muy especial que tenemos que darnos cuenta en estos tiempos difíciles, ¿no? Que estamos tan confundidos, ¿viste? Pasan tantas cosas que nos lastiman, en el mundo y en nuestro país, en nuestra ciudad, y sentir que Dios se nos presenta como amor puro, como misericordia, aquel que está en capricharnos, en amarnos, que nosotros solamente teníamos que decir, Señor, aquí estoy, abrázame, no sé.
Muy bien, nuestro agradecimiento a José Alberto Alfonso, el padre José. el padre José. Y bueno, que ¿puedo además, saludar a alguien? A saludar a alguien que Sí. creo que es amigo en común. Huguito Balaco. Porque voy Ah, a pasar Hugo por Balaco. Miss Kill y le voy a pedir que me regale Unos eso. sándwiches. No, sí, porque él la tenía cerca de la San Cayetano. Sí. Y cuando venía alguien a visitarme, y yo no tenía plata, la verdad, digo, vamos a comprarle sándwich a Huguito. Y me lo regalaba. Y dice, ¿cuál te bondadoso. gusta? Dice, me decía, che, a vos, el que iba conmigo, ¿cuál te gusta? Mira, Huguito me conoce, estuvimos juntos en el seminario, Ajá. mi Claro. mejor amigo, así que me ponía de todo, yo le gusto. Nada, sí, muy buena persona y me alegró mucho que volviera con este emprendimiento. Inclusive hasta sándwich para vegetarianos. Vegetariano Claro, tiene, vegetariano. sí. Se ha agrandado. No, no, el- este Huguito, mira, yo digo Que es una lechuga nada más. No, viste que yo últimamente estoy haciendo dieta. No, y también agradecer porque mucha gente está rezando para que el Espíritu Santo se los ilumine y que hoy hice un mensaje o una pequeña luz para todos aquellos que escucharon y descubrí que hay un lugar especial donde Dios te quiere abrazar y decir, hijo mío, no tenga miedo de volver a casa. Un abrazo grande, José. Gracias por haber venido. Bendiciones. Gracias.